Buenos días, mi nombre es Carolina Torres García, soy estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Física en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. El día de hoy estaremos hablando sobre circunferencias, más específicamente sobre la ecuación ordinaria de la circunferencia. Vamos a llegar a esta por medio de la definición de la circunferencia, pero antes vamos a tocar algunos otros conceptos más básicos y aspectos históricos para poder entender del todo cómo se llegó hasta allá. Bueno, primero que nada, sabemos que los círculos son una figura que siempre hemos visto en nuestras vidas, tanto cotidianamente como en nuestros estudios previos. Se ha manejado en los círculos como figuras que poco a poco vamos expandiendo las propiedades que conocemos sobre ellos. El día de hoy vamos a hablar sobre un aspecto importante que es la circunferencia. La circunferencia es lo que delimita al círculo y no la figura en sí, pero comparten algunas de sus características y esto nos servirá mucho para poder llegar a la ecuación ordinaria de la circunferencia. Tenemos Históricamente, que Euclides escribió Elementos, que es una recopilación del conocimiento matemático en su época. Se le conoce como el padre de la geometría, ya que él añadió un gran compendio de definiciones y propiedades de distintos lugares geométricos. Entre ellas, donó una para el círculo, que es la siguiente. Él menciona que hay un punto llamado el centro del círculo, tal que todas las líneas del centro al borde sean iguales. La gran mayoría, o bueno, una gran cantidad de las definiciones que él nos dio, se siguen utilizando hoy en día, como se verá a continuación. Tenemos que la definición para la circunferencia es que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se conserva siempre a una distancia constante de un punto de ese plano. Por definición, entiéndase que es la descripción de algún objeto o lugar geométrico de tal forma que se pueda distinguir entre otros y se pueda clasificar con otros objetos de su misma clase. En este caso, para la circunferencia se nos menciona que va a ser todos los puntos que cumplan con esta descripción. En este caso, este es uno entre una infinidad de puntos que siempre equidista a un centro y tiene una distancia constante llamada el radio. El punto fijo pues va a ser el centro con coordenadas h, k, y el punto sobre la circunferencia tendrá coordenadas x, y. Bueno, ahora para deducir la ecuación. Tenemos que la definición de la distancia entre dos puntos P sub 1 y P sub 2 va a estar dada por D es igual a la raíz de la primer coordenada del primer punto menos la primer coordenada del segundo punto, todo esto al cuadrado, más la segunda coordenada del primer punto menos la segunda coordenada del segundo punto, todo esto al cuadrado. Y pues tenemos dos distintas formas de denotar la distancia. Puede ser por la letra D o por esta notación. En este caso, la que más nos conviene sería la letra D. Bueno, ahora, si tomamos como puntos un punto sobre la circunferencia, como se mencionó antes, P con coordenadas x, y el centro con coordenadas h, k, la distancia va a estar dada por x, que es la primera coordenada del punto P, menos h, que es la primera coordenada del centro, esto al cuadrado, más y, que es la segunda coordenada del punto P, menos k, que es la segunda coordenada del punto C, esto al cuadrado, y pues todo dentro de una raíz. Pero sabemos que de la definición, esta distancia va a estar dada por el radio, por lo que D va a ser igual a R. Entonces nuestra ecuación va a quedar de esta forma. R es igual a la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Si elevamos ambos lados al cuadrado y lo reordenamos, nos queda entonces que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual a r cuadrado. A esto se le conoce como la ecuación ordinaria de la circunferencia. La ecuación ordinaria es aquella que nos permite obtener las características principales de una curva de la forma más rápida. Aquí podemos obtener rápidamente cuáles son las coordenadas del centro y cuál va a ser
el radio. Y esto nos puede servir mucho para graficar. Entonces tenemos aquí un ejemplo para mostrar de la utilidad de la ecuación ordinaria. Pero antes tenemos que hablar de un caso muy especial que podemos encontrar regularmente, y es que si el centro se ubica en el origen, entonces nuestras coordenadas van a ser h igual a 0 y k igual a 0, entonces c va a ser 0 y 0, y se obtiene que la forma canónica de la ecuación ordinaria va a ser x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a r cuadrada. Y esto se reduce fácilmente a x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Esta ecuación la podemos encontrar pues con mucha regularidad, entonces es de importancia que se conozca. Igualmente, si nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, se le conocerá por circunferencia unitaria. Ahora, procedamos por el ejemplo. Obtenga la ecuación de la circunferencia que tiene un diámetro con extremos en A, menos 2,3 y B, 4,5. Trace la circunferencia. Bueno, una recomendación es que empecemos por graficar ambos puntos y de preferencia unirlos para poder ver este diámetro de una forma más gráfica y así poder imaginar cómo se vería la circunferencia. En este caso, aquí es como yo esbocé cuál sería la circunferencia, pero sigamos el procedimiento para poder verificar si sí es de esta manera. Bueno, los dos puntos que necesitamos conocer son el centro y el radio. Como sabemos, eso es lo principal en nuestra ecuación. Por lo tanto, primero encontraremos el centro. El centro va a ser el punto medio entre A y B, ya que estos son extremos del diámetro. Así que procedamos por las ecuaciones de las coordenadas del punto medio. Para h tendremos que es la suma de las coordenadas en x de los dos puntos sobre 2. Sustituimos y obtenemos que h va a ser igual a 1. Y para k tenemos que k va a ser la suma de las coordenadas en y de ambos puntos. Sustituyendo los puntos aquí, tenemos que k va a ser igual a 4. Entonces el centro va a tener coordenadas 1,4. Ahora lo que nos falta sería encontrar el radio, pero sabemos que el radio es la distancia de C a cualquier punto sobre la circunferencia. Así que si tomamos cualquiera de los puntos que ya tenemos y aplicamos la ecuación de la distancia entre dos puntos, obtenemos que R va a ser igual a menos 2 menos 1 más 3 menos 4. Aquí tenemos las coordenadas del centro y estas son las coordenadas del punto A. Por lo tanto, el radio sería la raíz de 9 más 1, que sería la raíz de 10. Entonces, acomodándolo en la ecuación de la forma ordinaria, obtenemos que la ecuación en forma ordinaria para esta circunferencia en específico sería de x menos 1 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 10. Y aquí la graficamos y vemos que en efecto es como se esbozó anteriormente, por lo tanto se ha concluido con el problema. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido este contenido y nos vemos después. Gracias.